Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Nicolás Dalorzo, soy profesor de la materia Estado y Derecho de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre funciones del Estado, actos y hechos administrativos. En estas imágenes ilustrativas vemos el Palacio de Tribunales, el Congreso de la Nación y la Casa Rosada, donde residen las autoridades constituidas de los tres poderes del Estado. Vamos a ver qué relación tienen estos poderes con las funciones estatales. También vamos a trabajar con la Constitución de la Nación Argentina, porque de todas las ramas del derecho público, ninguna está más estrechamente ligada al derecho administrativo que el derecho constitucional. Constitución y administración se influyen y se vinculan recíprocamente. Pero mientras que esta influencia, este vínculo de la Constitución sobre la administración es de sistema, la de administración, la influencia de la administración sobre la Constitución es de eficacia. La Constitución es una estructura, es el ordenamiento fundamental del Estado. La administración es un órgano jurídico de ese Estado. La función administrativa es una actividad que se realiza dentro del marco y las directivas básicas fijadas por aquella estructura constitucional. En la Constitución predomina lo estático, en la función administrativa predomina lo dinámico. En la Constitución hay estructuración y establecimiento de límites, en la administración hay expresión de actividad concreta y choque contra los límites prefijados por esa estructura. En esta siguiente diapositiva tenemos la imagen del querido Montesquieu y quería comenzar con esta triple premisa que plantea la división de poderes, que de algún modo nos hace acordar a Montesquieu, y que esta premisa, digamos, esta triple premisa la podríamos plantear del siguiente modo: que quien hace las leyes no sea quien se encargue de aplicarlas ni de juzgar su ejecución, que quien las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar su aplicación, y por último, que quien juzgue no las haga ni las ejecute. De este modo plantea esta distinción entre órganos legislativos, judiciales y administrativos, y también esta vinculación y separación entre las distintas funciones del Estado. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversos tipos de órganos estatales? Bueno, nos referimos a los órganos legislativos, a los órganos judiciales y a los órganos administrativos. Los órganos legislativos en el nivel nacional son las cámaras que integran el Congreso de la Nación. Los órganos judiciales se caracterizan por ser imparciales, ajenos a la contienda e independientes del litigio. Nos referimos a que son independientes en tanto que no están sujetos a órdenes de ningún superior jerárquico acerca de cómo deben desempeñar su función específica. Y tenemos los órganos administrativos, que son aquellos que están, a diferencia de los judiciales, estructurados jerárquicamente. Entonces, no son independientes justamente porque dan o reciben órdenes. A esto también habría que agregar que existen autoridades administrativas independientes. Ahora, cuando hablamos de las diversas funciones estatales, también hablamos de la función legislativa,
que comprende el dictado de normas jurídicas generales hecho por el Congreso de la Nación, la función jurisdiccional, que equivale a la decisión con fuerza de verdad legal sobre una controversia entre partes, producida por un órgano ajeno a la contienda e independiente en el sentido que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y la función administrativa, que se refiere a toda la actividad de los órganos administrativos, ya sean centralizados, o sea, de la administración pública centralizada o descentralizados, y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales en la medida en que no se refiera a las funciones específicas de tales órganos. Esta aclaración en la función administrativa es importante y la vamos a ahora ver en las siguientes diapositivas. Ponemos acá precaución. La atribución de funciones a órganos diferenciados se manifiesta de manera imperfecta. ¿A qué nos referimos con que la atribución de funciones a órganos diferenciados se manifiesta de manera imperfecta? Es que sería muy simple, muy sencillo, si la función legislativa estuviese asociada únicamente con el órgano legislativo, la función jurisdiccional con los órganos judiciales y la función administrativa con los órganos administrativos centralizados o descentralizados. Pero esa atribución no es directa y por eso decimos que esa atribución es imperfecta. Además, debemos incorporar un elemento más que complejice la situación, que es que en la Constitución, sobre todo a partir de la reforma de 1994, existen órganos administrativos que realizan funciones administrativas, pero son, o al menos tienen la directiva constitucional, de ser tan independientes e imparciales como los órganos judiciales. Vamos a poner un ejemplo para mostrar esta atribución imperfecta de funciones a órganos. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial nombra y dirige o remueve a sus empleados, cuando alquila sus locales o los adquiere, cuando compra libros, edita fallos, adquiere papel, tinta y un largo etcétera, realiza actividades materialmente administrativas, a pesar de no ser un órgano administrativo. En este sentido, en este ejemplo, el Poder Judicial como órgano judicial no solo cumple funciones jurisdiccionales, sino también administrativas. Del mismo modo, con este mismo ejemplo, podríamos pensar también el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, también nombra y remueve empleados, puede alquilar locales, adquiere, compra libros, contrata servicios de limpieza, contrata una empresa para hacer eso, para una remodelación, etcétera, etcétera, que son claramente actividades materialmente administrativas, aunque no las lleve adelante un órgano administrativo. Por eso vale la pena recordar las definiciones que pusimos de las funciones. Si volvemos unas diapositivas atrás, decimos que la función administrativa es toda la actividad de los órganos administrativos y también la actividad de los órganos legislativos y judiciales en la medida en que no se refiera a las funciones específicas de tales órganos. Entonces, con esta definición, dentro de la función administrativa incorporamos estas atribuciones imperfectas. Entonces vamos a ahondar un poco más en esta función administrativa. Pasamos delante de esta excepción o esta precaución que habíamos mencionado y vamos un poco más en detalle a la función administrativa. Entonces, por función administrativa la estamos ilustrando en este caso con
con una maestra de una escuela primaria, una escuela pública primaria, y en el recuadro negro aquí podemos ver esta aclaración que hacíamos en las filminas anteriores, que toda la actividad, llamamos función administrativa, toda la actividad de los órganos administrativos, sumada a la actividad de los órganos legislativos y judiciales, en la medida en que no se refiera a sus funciones específicas. La función administrativa puede ser jurídica o no jurídica, esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y se manifiesta a través de actos o de hechos administrativos. Tanto la definición de actos administrativos como de hechos administrativos también las veremos en las siguientes diapositivas. Acá también ilustramos esta diapositiva con otro empleado público, en este caso un empleado de la Ciudad de Buenos Aires, que es de control de tránsito. Y lo vamos a ver en distintas fotografías que ilustramos, distintos empleados o empleadas públicas ejerciendo esta función administrativa de la que queremos conocer un poco más. Igual, de todos modos, no necesariamente la función administrativa está encarnada solo en los empleados públicos, eso lo veremos en las siguientes clases. Pero volviendo a la función administrativa y a los actos y a los hechos administrativos, lo primero tendríamos que definir qué son unos y otros. Actos son las decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad, de conocimiento o de juicio, y los hechos son las actuaciones materiales, las operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa. Entonces, el acto administrativo es una declaración que se expresa, pero que queda allí nomás, como una determinación, una opinión o un conocimiento, que no se ejecuta al exteriorizarse. El hecho, en cambio, carece de sentido mental y constituye nada más que una actuación física o material. El acto se caracteriza porque se manifiesta a través de declaraciones provenientes de la voluntad administrativa y dirigidas directamente al intelecto de los particulares, de los administrados, a través de la palabra oral o escrita o de signos de un contenido ideográfico. Por ejemplo, en la foto vemos el gesto del agente de tránsito elevando el brazo para dar circulación a los automóviles. También pueden ser las señales usuales de tránsito, tales como flechas, círculos, etc. Los hechos, como dijimos, son la ejecución de los actos, dan cumplimiento a la decisión que el acto implica. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver la vinculación entre actos y hechos administrativos, acá también ilustrada con una enfermera o un personal de la salud que está trabajando también como en estos momentos en la situación de pandemia, donde permanentemente el lenguaje del Estado es un lenguaje de actos y hechos administrativos, que después vamos a analizar. Ahora, si bien generalmente los hechos son ejecución de actos, ello no siempre es así. Pueden existir actos que no son ejecutados o hechos realizados sin una decisión previa formal. Porque si bien generalmente los hechos son ejecución de actos, como dijimos en la diapositiva anterior, en cuanto dan cumplimiento o ejecución material a la decisión que el acto implica, no siempre son así. Lo principal para poder apreciar objetivamente la decisión, la separación conceptual y real entre actos y hechos es que, por un lado, está la decisión, la opinión, el conocimiento, y por otro lado está la ejecución de esa decisión. Y esa separación surge de la declaración, que la declaración sea conocida a través de datos simbólicos, generalmente la palabra oral o escrita,
pero en algunos casos, como los que mencionamos antes, también signos convencionales, como levantar un brazo para dar sentido a la circulación de los vehículos. Cuando la exteriorización de la decisión se hace a través de la ejecución misma, o sea, de los datos reales, por ejemplo, el retiro de los obstáculos que cerraban una calle, no estamos ante un acto administrativo, sino ante un hecho administrativo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, también habíamos dicho que la función administrativa puede ser distinguida entre actos jurídicos y no jurídicos y entre hechos jurídicos y no jurídicos. En esta diapositiva vamos a trabajar sobre actos jurídicos y no jurídicos. ¿Qué son los actos no jurídicos? Se tratan de decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa, hasta acá tenemos la definición de acto administrativo, que no producen efectos jurídicos directos respecto de un sujeto de derecho. En cambio, los actos jurídicos son aquellos actos, es decir, las decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa, que producen un efecto jurídico directo. ¿A qué nos referimos con un efecto jurídico directo? Al nacimiento, a la modificación o a la extinción de un derecho o de un deber jurídico en un sujeto de derecho. Para ponerle ejemplos de actos no jurídicos, se tratan de una gran parte de las piezas procesales de todo expediente administrativo. Básicamente, informes producidos por oficinas técnicas o no técnicas, en donde se relatan hechos ocurridos o de conocimiento de la oficina, o se verifican hechos expresándose los resultados, o se realizan averiguaciones, informándose sobre ellas. También son actos no jurídicos los dictámenes, en los cuales el funcionario pertinente emite una opinión, un juicio, una consulta o alguna otra valoración destinada a orientar el criterio de la autoridad que deba decidir. Los dictámenes forman parte de la actividad llamada consultiva de la Administración y se tratan de actos no jurídicos, porque son decisiones, declaraciones o manifestaciones realizadas en ejercicio de la función administrativa que no producen efectos jurídicos directos. Ejemplos de actos jurídicos podrían ser ordenar la detención de una persona, ordenar desclasificar documentos secretos, trasladar personal de una oficina a la otra, cambiar las funciones de un agente público. Otro ejemplo podría ser también ordenar cambiar la dirección de la mano de una avenida, en la medida en que sean decisiones, declaraciones o manifestaciones que produzcan un efecto jurídico directo y que todavía no hayan sido ejecutadas. O sea, son actos, simplemente la decisión, la declaración o la manifestación de esa decisión y la manifestación de ese deseo de llevarlo adelante, no el ejercicio mismo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos la distinción entre hechos jurídicos y no jurídicos. Los hechos no jurídicos son todas las actuaciones materiales de la Administración que no producen un efecto jurídico directo ni constituyen declaraciones o manifestaciones intelectivas. En cambio, los hechos jurídicos son las conductas administrativas que producen un efecto jurídico determinado, ya sea la creación, modificación o extinción de un derecho o un deber, o la producción de responsabilidad respecto del agente
que lo cometió o de la propia administración. Ejemplos de hechos no jurídicos son, o podrían ser, el profesor que da su clase de pie o sentado, de manera presencial o virtual, o camina durante la clase presencial, hace gráficos en el pizarrón, o pasa diapositivas, el agente de policía que lleva un expediente de la comisaría al juzgado, el ordenanza que barre el aula, trae agua o café, el profesor que trae expedientes administrativos a clase para que los estudiantes puedan verlos, etcétera, etcétera, son hechos no jurídicos, porque son actuaciones materiales de la administración, en este caso de la administración del servicio de educación o del servicio de seguridad, que no producen un efecto jurídico directo. Ejemplos de hechos jurídicos podrían ser el agente de policía que me detiene sin orden de autoridad competente, comete un hecho antijurídico que lo hace responsable a él y a la administración, el funcionario que no obedece una orden judicial de pronto despacho ante un amparo por mora, incurre en responsabilidad, la posesión pacífica de una cosa durante un determinado tiempo hace nacer un derecho sobre ella, el agente que se lleva un coche mal estacionado, pero lo hace con negligencia tal que le produce un daño, comete un hecho que produce también el efecto jurídico de hacer nacer un derecho a indemnización del propietario del vehículo. El conductor de un vehículo oficial que con culpa o negligencia choca contra el vehículo de un tercero incurre en igual responsabilidad patrimonial para sí y para el Estado, entre algunos ejemplos de hechos jurídicos, en tanto son conductas administrativas que producen un efecto jurídico determinado. Para finalizar, puse algunas otras imágenes de, de empleados públicos o de distintas eh, hechos, hechos administrativos que podrían estar ilustradas en alguna de estas fotos, que, bueno, la primera foto hace referencia a una científica, una empleada pública del CONICET, luego un empleado de una sociedad anónima con participación pública mayoritaria, como es el caso de YPF, luego un oficial militar custodiando urnas en un momento de una votación, el plan Cunita, que suponía algunos elementos que se le daban a los recién nacidos y a las mujeres embarazadas como parte de un programa de asistencia a la salud. Y luego tenemos una supuesta manifestación, un grupo de gendarmes de la Gendarmería Nacional, también como otro de los elementos que son fotos que podrían ser disparadores para poder pensar actos y hechos administrativos, jurídicos y no jurídicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. La bibliografía que utilicé para esta breve síntesis es el Tratado de Derecho Administrativo de Gordillo, de la edición del año 2017. La pueden revisar en el campus, está el material para el que puedan leerlo con más detenimiento y poder resolver alguna duda que haya presentado esta presentación, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.